Vamos con nuestra siguiente invitada, estimada Joyce Olsen, porque hay un asunto que también nos preocupa mucho y es esta aparente mutación del virus. ¿Ah? Esta mutación del virus que ahora enferma a la mayoría de las personas. El 70% de los ocupantes de las unidades de cuidados intensivos en la última semana son personas menores de 59 años. Entonces vamos a preguntarle a una experta. Estamos con Maritza Muñoz, epidemióloga, docente de la UCSC, doctora en Medicina de la Prevención. Maritza, ¿cómo estás tú? Muy buenos días. Hola, buenos días. Gracias por atendernos. Marisa, conversamos hace unas semanas atrás respecto de estos cambios que estaban produciéndose en la curva de los infectados y las infectadas. Pero Sí. ahora eso se hace muy evidente y preocupante por el tema de la ocupación de camas UCI y también las hospitalizaciones por COVID. ¿Hay alguna explicación? Tú nos hablaste la otra vez de la tasa de contagios por cada cepa, ¿cierto? Sí, Sí. sí, hablamos de la tasa de 1 es a 11, 1 es a 7, Y 1 es a 3. Que era Sí. la primera, 1 a 3. Sí. Esa era como la variante original. La original, sí. ¿Cómo se está enfrentando o esto va a tender a bajar más aún en las personas que se infectan van a ser aún más jóvenes? ¿Esto tiene relación con la vacunación o no? Mira, esto tiene varios motivos, Ya. no solo uno. Lo primero es que vamos a hablar de las mutaciones. Se ha observado que la mutación brasilera y la americana tienen efectos más severos en los jóvenes, ¿ya? Y también muestran efectos más severos en toda la población. Se habla de que son unas variables de tipo más agresivas. De hecho, por eso no hay seguridad todavía de que las vacunas puedan cubrir en parte estas variantes. Sobre todo la brasilera está siendo más agresiva. Ya el efecto es que vemos menos población adulta mayor hospitalizada es porque la vacuna está jugando ahí un rol y porque el adulto es Más bien portado. más consciente. Ya es consciente, la persona mayor, perdón, se ha puesto su vacuna, pero continúa con su mascarilla, continúa quedándose en casa, continúa autorregulándose. En cambio, la población joven, no solo nos encontramos con una variante que es más agresiva, no solo nos encontramos frente al caso de que hay mayor población que se va a contagiar porque tenemos una tasa de multiplicación de COVID-19 que es mayor con estas nuevas cepas. De 1 a 7 a sino lo que menos. ¿Perdón? De 1 a 7 a lo menos. De 1 a 7 a lo menos. Yo me atrevo a decir que aquí hay más variante brasilera que variante China, que fue la primera, ¿cierto? británica. Pero no solo nos encontramos en esa situación, sino que también nos encontramos con la situación de que la población adulta, joven, está con una actitud bastante reticente frente a esta situación. Ya muestran un cansancio, un desgano frente a las medidas que consideran restrictivas. Eso es lo que se llama fatiga pandémica, ¿cierto? Es lo que se llama fatiga pandémica, Maritza. Fatiga pandémica. Sí, pero no vamos a hablar solo acerca de fatiga pandémica, sino que también de un tema que es absolutamente cultural. Aquí en nuestro país y en las culturas latinas prima la libertad por sobre el deber. Sí, claro. ¿Ya? Mira. Entonces las personas lo que están sintiendo es coartada su libertad y eso las pone en una Como situación rebeldía, una sensación de rebeldía. Exactamente, en una rebeldía. Entonces no hacen caso a las medidas, o sea, sienten que es inútil, que es innecesario,
se reúnen, hay mucha gente joven que de hecho a mí me habían invitado, por lo mismo lo digo, que te pusiste la vacuna, ya nos podemos juntar, y es como que no comprenden que porque tengamos la vacuna puesta no implica que nos podamos volver a hacer la vida pasada. O sea, la vacuna lo que va a ayudar es a que nos dé menos grave, y si tenemos suerte que no nos dé, pero no es que no se va a acabar el virus acá. O sea, lo que queremos es disminuir la cantidad de carga viral para que con el tiempo, el otro año, 2 años más, esto desaparezca. Maritza, pero no es mágica. Quizás la comunicación de riesgo que se ha dado a partir de los sanitarios no ha sido la adecuada, porque quizás en la comunicación de riesgo llegó la vacuna, nos salvamos, volvemos a la vida normal, y no es así, pues tenemos 1 o 2 años. Maritza, entonces, dime. Sí, estamos hablando con Maritza Muñoz, epidemióloga, docente UCSC, doctora en Medicina de la Prevención. Maritza, tengo yo una duda que lo dijimos acá el lunes. En Brasil, hasta donde entiendo, la tasa de vacunación no es tan relevante como la tasa de vacunación que existe en Chile. Yo leía, por lo menos hasta fines de marzo, alcanzaba un 5% del total de la población. Incluso hay una cantidad importante de brasileños y brasileñas que no se han puesto la segunda dosis, que se pusieron la primera nomás y la segunda no. Y sin embargo, en Brasil también se observa que el rango etario de las personas infectadas y que llegan a estar enfermas graves también ha bajado. Entonces, la pregunta es, esta variante brasileña prefiere, por decirlo de alguna forma, digamos, bastante desde el punto de vista lego, prefiere a la persona más joven que al adulto, porque insisto, en Brasil no habría tanto porcentaje de vacunado. No sé si me explico. Sí, se te entiende absolutamente. La variante brasilera es más agresiva en los jóvenes. Yeah. ¿Qué quiere decir esto? Que va a contagiar a un niño, va a contagiar a un adulto mayor, persona mayor, va a contagiar a un adulto, pero ¿quién de ellos puede tener más probabilidad de llegar a ser un cuadro de gravedad? Va a ser la persona joven. ¿Ya? Porque es más agresiva en ellos. O sea, esto haría presumir, no sé si presumir, pero a lo menos suponer que el control de la pandemia en Chile no se ve a la vuelta de la esquina. Y en ese sentido me gustaría preguntarte, Maritza, ya lo dijiste recién, digamos, pero en este minuto hay una polémica, una discusión más bien que polémica, porque el presidente Piñera dijo que la inmunidad de rebaño, que es lo que se persigue, es decir, que un enfermo pueda contagiar a lo más a una persona, entiendo que eso es la inmunidad de rebaño, esto llegaría en el mes de junio. Después apareció Mañalich diciendo que ahora está de gran opinólogo. No hay que olvidar que Mañalich se fue porque fracasó en la gestión que él hizo en el control de la pandemia. A él se le cayó el castillo de naipes. Perdona, sabes que te escucho muy bajito. Ya, perdón, vamos a subir el retorno, pero la voy a hacer más corta. Entonces, ahora te escucho mejor. Ya, lo voy a hacer más corta. Entonces, lo que quiero decir que después salió Mañalich dijo que esto se acababa probablemente, o se controlaba más bien, probablemente a fines de la primavera. Y tú acabas de decir que el otro año. Entonces, ¿por cuál tesis te inclinas tú como experta, doctora en medicina de la prevención? Mira, lo que pasa es que aquí lo que hay es la forma en que se está informando la situación a la población. A ver. Ya, de aquí a mediados de año deberíamos llegar a vacunar este 70% aproximado de la población. ¿Ya? Para que haya un efecto rebaño, tiene que haber un 80%. Entonces hay que esperar un poco más. Cuando el ministro habla de controlar la situación, ya es porque ya va a haber una cantidad de población vacunada, por lo tanto, lo que se va a controlar es la cantidad de casos o camas UCI que se van a utilizar. Es decir, vamos a encontrarnos en una situación
que no va a ser de la gravedad actual, porque actualmente estamos con muy pocas camas y podemos llegar a lo que se ha visto en otros países de tener que elegir a quién le entregamos esa cama, es decir, a quién le permitimos seguir sobreviviendo. Ya esa es la situación de riesgo que tenemos actualmente. Y ya estamos viendo que cada cepa es distinta, por lo tanto, la situación de quién va a ser el que va a requerir no se sabe. ¿Por qué? Porque hay cepas que tenemos que es más agresiva en adultos, cepas, la enfermedad en sí era más de riesgo para las personas mayores, y ya también estamos viendo cómo cada vez los casos de PINS han ido en un aumento, y también los papás se han relajado bastante. Es cosa de ver a los niños sin mascarilla jugando en la calle en grupo como si nada pasara. Sí. Ya, entonces lo que se va a controlar es eso. Ya no es que nosotros en primavera y obviamente menos en invierno, donde el virus aumenta su carga viral, vamos a decir, listo, se acabó, empecémonos a reunir, volvamos a estar en familia, salgamos con los amigos, que se abra todo normalmente, no más mascarilla. No, lo que se controla es la situación de riesgo en la que estamos viviendo. Eso. Marisa, ¿ya? Tengo dos preguntas yo. Una tiene que ver con que además de la existencia del coronavirus, que es lo que nos ocupa y nos preocupa, existe otros tipos de virus de invierno. De hecho, se está vacunando contra la influenza. Se hablaba hace unos días de la presencia del rinovirus y otros que están de circulación viral. Pero también hay una pregunta aquí de Marlene Aranea, una auditora del programa, que dice que sobre la base de qué se está hablando, si hay estudios que digan que esta variante es más agresiva en los jóvenes, si hay alguna investigación que esté realizándose. Sí, mira, yo te voy a contar cómo funcionan muy brevemente. Los estudios son de distintos tipos, ¿ya? Generalmente, para que yo hable de un estudio que sea una evidencia real, yo tengo que hacer estudios que implican seguimiento en los años. Frente a que esto es una pandemia y yo no me puedo encontrar en esa situación, entonces se hacen análisis de casos, ¿ya? Y a través de eso se hacen análisis estadísticos que son de tipo transversal, que te permiten llegar a evaluar algún nivel de asociatividad, ¿ya? En este caso hay estudios que son brasileros, que muestran que esta variante, donde ha llegado, ha sido más agresiva en el joven. Lo estamos viendo en Chile inequívocamente, o sea... lo está viendo aquí y en todos lados, donde ha llegado esta variante. Entonces, hay que tener cuidado con esa situación, que esta variante es más agresiva, era cosa de esperar, porque, a ver, el virus es un virus que es ARN, ¿ya? Por lo tanto, este es un virus que muta. Cada vez que ingresa a un cuerpo de una persona va a tener una mutación, ¿ya? Y puede ser que esa mutación vaya a ser más grave y más severa que en otra. Por eso no podemos tener una tasa tajante, ¿ya? Para decir, no, si contagia 2, contagia 3, y puede que en alguien su sistema inmunológico haya sido distinto y solo vaya a contagiar a 1, ¿ya? Porque va a mutar en cada cuerpo de cada persona que ingrese, ¿ya? Sí, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta variante se ha visto que cuando llega un joven produce una mutación de mayor gravedad, y cuando llega un adulto o un adulto mayor, una persona mayor, no genera esa gravedad. Y además, al menos acá en Chile, tenemos esta población adulta que está bastante cubierta por la vacuna. Ahora, si la situación que me comentaba era de que en Brasil mucha población solo se está poniendo una vacuna y no la segunda dosis, eso es una situación muy grave, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es que probablemente esa variante brasilera, que ya está mutando, que ya sabemos que es más agresiva, se va a volver más fuerte y puede llegar a ser más contagiosa, o puede llegar a tener una mayor mortalidad o letalidad. Por eso, o son las dos vacunas o no es ninguna. La población tiene que ser muy consciente de eso,
ponerse una vacuna, una sola dosis por si acaso, es un riesgo muy alto. Bueno, y aquí hay una cifra negra que no se ha aclarado, Maritza Muñoz, y que es este millón de personas que está rezagada con su segunda dosis. Eso se planteó el otro día en una conferencia de prensa de esta puesta en escena que hace el ministerio y no hubo una respuesta concreta. Dijo que la cifra no era esa, que era otra, pero finalmente no se dio una cifra concreta respecto de ese asunto. Maritza Muñoz, sabes que se nos fue el tiempo, lamentablemente, pero lo que queda pendiente de la pregunta de Joyce, si nosotros seguimos usando mascarilla como hasta ahora, ¿es posible que que disminuya, como ocurrió el año pasado, la posibilidad de infección con otros viruses, como dice mi hijo chico? Sí. Es que la vía de contagio de todos los virus respiratorios es a través del flujo, es decir, a través de las gotitas. Ok. Entonces sí. el uso de la mascarilla no solo te protege de COVID, sino de todos los otros virus. De la influenza, el rinovirus y todas esas cosas que andan dando vuelta. Ahora se recomienda poner la vacuna antiinfluenza de para todas aquellas personas que puedan ponérsela también en forma privada, porque la influenza tiene sintomatología muy similar al COVID, entonces sirve para hacer descarte. Ya. Qué bien. Ya. Muchas gracias, Maritza. Un abrazo, Maritza Gracias Muñoz. a ustedes cuando quieran. Muchas gracias. Maritza Muñoz, epidemióloga, docente de la UCSC, doctora en medicina de la prevención.